Queridos hermanos, les saluda su hermano en Cristo, Marcos Escobar, de la crisis final. Gracias damos a Dios por el mensaje profético más seguro. En los últimos días hemos visto grandes cosas, grandes eventos históricos y proféticos. Estos eventos nos muestran que el retorno de nuestro Señor Jesús, el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, está muy pronto a regresar para la salvación de su pueblo. En los Estados Unidos, queridos hermanos, se ha levantado un despertar religioso político. La imagen de la bestia ya está formada. Los reyes de la tierra ya le han dado toda la autoridad. La supremacía está conseguida. Mis queridos hermanos, vamos a estudiar este tema para que vean cómo Apocalipsis capítulo 13 se está cumpliendo en nuestros días. Así que nosotros debemos estar también vigilando, preparados, orando y velando, preparándonos, viendo el cumplimiento de las profecías, de modo que no estemos dormidos y que no nos tome por sorpresa la crisis de la marca de la bestia. Vamos a hacer la oración. Padre Santo que esté en el cielo, gracias por este mensaje. Humildemente rogamos que nos dirija en el estudio para entenderlo y también para poner en práctica su palabra y estar afirmados en la fe de nuestro Señor Jesús. Rogamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leemos en Eventos de los Últimos Días, página 137. Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión, a la cual se opusieron sus antepasados, soportando la más terrible persecución, entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la Iglesia y del Estado. Habrá una apostasía nacional que determinará tan solo la ruina nacional. Mis queridos hermanos, ese tiempo ha llegado. La Iglesia y el Estado, unidas para combinar su autoridad y hacer forzosa la adoración, el culto, específicamente para hacer forzosa y hacer obligatoria la ley de adoración en el día domingo. Apocalipsis 13, versículos 11 nos habla de esta segunda bestia de Apocalipsis, la bestia representando a los Estados Unidos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis 13, 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Mis queridos hermanos, esa bestia de dos cuernos, pero que habla como dragón, es los Estados Unidos. ¿Por qué dos cuernos? Representa una nación sin rey y una iglesia sin papa. Una nación en donde la iglesia está separada del Estado. Pero en este cumplimiento profético, ya no solamente es una segunda bestia de dos cuernos, sino que la nación de los Estados Unidos ha formado ya la imagen de la bestia, que es la unión de la iglesia y el Estado. El conflicto de los siglos, página 498. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Mis queridos hermanos,
hemos llegado al cumplimiento de esta profecía y lo vamos a presentar de una manera tan definida que va a quedar bien claro para nosotros que la crisis de la ley dominical está a la vuelta de la esquina. Está muy pronto a llegar. Primeramente, queridos hermanos, la palabra de Dios habla de que los reyes de la tierra cometieron fornicación con esa primera bestia. Y aquí vemos cómo en los Estados Unidos hay manifestaciones, grandes marchas, protestando contra el reinado de Donald Trump. Digo el reinado porque la palabra de Dios le llama reyes a los gobernantes de la tierra. Dice el titular, manifestantes en todo el país realizan manifestaciones de no reyes en medio del cierre del gobierno. Nos dice también el titular, Donald Trump insiste en que no soy un rey, mientras miles de protestas sin reyes se llevarán a cabo en todo el país. Una nación que está protestando por los abusos de poder de parte de un gobernante. Mientras tanto, apareció también un video y ese video fue colocado por el equipo de Donald Trump. Fue publicado por el mismo presidente Donald Trump y es un video hecho con inteligencia artificial. Dice, Donald Trump publica un extraño video de inteligencia artificial de él mismo en un avión de combate, King Trump, bombardeando a manifestantes de Nueva York con chorros de material fecal. Imagínense qué clase de video. Y mis queridos hermanos, mientras tanto que están sucediendo esas manifestaciones en Estados Unidos, en el Vaticano se ha llevado a cabo una reunión entre el rey de Inglaterra, del Reino Unido, y el Papa en el mero Vaticano. Leemos en el libro El conflicto de los siglos, página 341. Las colonias débiles y aisladas vinieron a convertirse pronto en una confederación de estados poderosos. Y el mundo pudo fijarse admirado en la paz y prosperidad de una iglesia sin papa y de un estado sin rey. Ese ha sido el historial de la nación que al momento es la más poderosa del mundo, los Estados Unidos. ¿Cómo consiguió su prosperidad y así llegarse a convertir la nación potencia en el mundo? Siguiendo este principio de una iglesia sin papa y de un estado sin rey. Y queridos hermanos, el día ha llegado en que ya Estados Unidos no es una iglesia sin papa y un estado sin rey, sino viceversa. Ya es la unión de iglesia y estado. Ya es la formación de la imagen de la bestia. Dice el titular, esto es lo que ha sucedido en el Vaticano esta semana. El rey Carlos se convierte en el primer monarca británico en orar con el Papa en 5 siglos, en un servicio en la Capilla Sixtina. Y mis queridos hermanos, vamos a estudiar que la reforma protestante ha sido ya clausurada, ha sido ya conquistada por Roma. El monarca británico
Carlos III se somete a la autoridad papal. Lo muestra de muchas formas, especialmente por el color negro, que significa sujeción, sumisión, obediencia. Por eso los reyes de la tierra, los presidentes de la tierra se visten de color negro para mostrar de que están sumisos a la suma autoridad papal. Y aquí tenemos en esta fotografía que está el rey del Reino Unido con su esposa, la reina, y en el otro extremo está el obispo del Reino Unido. Pero en el centro se encuentra una silla, una silla que demuestra que este es el hombre que tiene la máxima autoridad, que tiene la supremacía, que es supremo, que es el líder al que todo el mundo debe de seguir. Y queridos hermanos, Apocalipsis 13:8 dice que todo el mundo la adoró. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero adoraron a la primera bestia. Dice el titular, el rey Carlos se convierte en el primer monarca británico en orar con el Papa en 5 siglos. Y es interesante saber de que lo que se está celebrando es la caducación de la Reforma Protestante. Ha sido conquistada la Reforma Protestante. Y es interesante saber que en el año 2025 se esté celebrando esta celebración, cuando que la separación de la Iglesia de Inglaterra, la separación de la nación completa del Reino Unido, que se separó del papado, fue en el año 534. En el año 534, no fue ni siquiera en el año 1525, digo, no fue ni siquiera en el año 1525, sino en el año 1534. Dice el titular, el Papa León XIV y el rey Carlos III hacen historia con la primera oración conjunta desde la Reforma. Y es interesante ver que en esta fotografía las sillas están ya vacías, como que se llevó a cabo ya el banquete y las mesas han quedado simplemente vacías, como que ya pasó la fiesta. Pero la fiesta apenas comienza, apenas comienza. La celebración de haber caducado a la Reforma Protestante apenas comienza. Dice el titular, el rey debería abdicar si reza con el Papa. Así lo dijo Kyle Paisley. ¿Abdicaría el rey o se sometería a la autoridad papal y mantener el reino? Dice, el rey Carlos debería abdicar si sigue adelante con sus planes de orar con el Papa León XIV durante un servicio religioso en Roma, dijo un reverendo e hijo del fundador del Partido Unionista Democrático, Ian Paisley. El reverendo Kyle Paisley dijo que el rey no sería fiel a su juramento.
en el que prometió defender la fe protestante si se unía al Papa en oración en el evento en la Capilla Sixtina del Vaticano. Pero, queridos hermanos, lo hizo. Se reunió en la Capilla Sixtina, hizo una oración en conjunta, mostrando así que la reforma protestante ha quedado ya en el pasado. Es historia que ahora la iglesia que antes fuese protestante, que mantiene el nombre de anglicana y cuyo líder es el rey mismo, ahora es una iglesia que, ha hecho fornicación espiritual, que se ha unido ya con Roma. Dice el rey Carlos y el Papa León XIV marcan la histórica primera vez en 500 años orando juntos en un servicio en el Vaticano. Yo quiero que miren esta fotografía. ¿Qué miran de extraño en esta fotografía? Bueno, primeramente, atrás hay un trono de oro. Es un trono. Es una silla de oro. Está vacía. Pero nos muestra de que algo tuvo que haber sucedido para que esté ese trono de oro allí. Aparte de eso, está ese símbolo arriba que muestra una pirámide, muestra una jerarquía. Es un símbolo de una supremacía papal, en la que el Papa manda a los reyes de la tierra y los reyes de la tierra le obedecen. Por eso esa corbata de color negro, que en esta ocasión el rey no se vistió de negro como lo hizo su madre, la reina Isabel, que se vestía de negro para hacer las visitas y audiencias con los papas. Así que nos dice, por primera vez en más de 500 años, el rey Carlos III y el Papa León XIV oraron juntos en la Capilla Sixtina, simbolizando la unidad entre las iglesias anglicana y católica. El servicio ecuménico, parte del Jubileo 2025, refleja el viaje espiritual de toda la vida de Carlos, desde retiros privados en el monte Athos con su confidente arquimandrita Efraín, hasta el fenómeno, hasta el fomento, dice, del diálogo intercristiano en medio de sus deberes anglicanos. Según Apocalipsis 18:3, todos los reyes de la tierra han cometido fornicación con ella, con la primera bestia, el sistema. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Qué nos dice? Los reyes de la tierra han fornicado con ella. Así que Donald Trump es un rey que ha fornicado con ella, así como lo es el rey británico Carlos III. Miren lo que sucedió en la historia en el pasado, cómo los reyes se sometían a la supremacía papal y con gran temor, con gran miedo, se rendían ante el poder y el dominio papal. El emperador del Sacro Imperio Romano germánico Enrique IV hace penitencia para revertir su excomunión por parte del Papa Gregorio VII. Eso sucedió allá por los años entre 1028 y 1085.
Y esta es otra de las redes, otro de los blogs donde se encuentra la imagen de Gregorio VII, y en el que un rey está siendo humillado públicamente, descalzo y de esa manera. Así humillaban a los reyes de la tierra. Así lo hacía la supremacía papal. Nos dice en el libro El conflicto de los siglos, página 61. Las pretensiones papales dieron otro paso más cuando en el siglo XI el Papa Gregorio VII proclamó la perfección de la Iglesia romana. Entre las proposiciones que él expuso, había una que declaraba que la Iglesia no había errado nunca ni podía errar, según las Santas Escrituras, pero las pruebas de la Escritura faltaban para apoyar el aserto. El altivo pontífice reclamaba además para sí el derecho de deponer emperadores y declaraba que ninguna sentencia pronunciada por él podía ser revocada por hombres alguno, pero que él tenía la prerrogativa de revocar las decisiones de todos los demás. El modo en que trató al emperador alemán Enrique IV nos pinta a lo vivo el carácter tiránico de este abogado de la infalibilidad papal. Por haber intentado desobedecer la autoridad papal, dicho monarca fue excomulgado y destronado. Aterrorizado ante la deserción de sus propios príncipes, que por orden papal fueron instigados a rebelarse contra él, Enrique no tuvo más remedio que hacer las paces con Roma, acompañado de su esposa y de un fiel sirviente. Cruzó los Alpes en pleno invierno para humillarse ante el Papa. Habiendo llegado al castillo donde Gregorio se había retirado, fue conducido, despojado de sus guardas, a un patio exterior, y allí, en el crudo frío del invierno, con la cabeza descubierta, los pies descalzos y miserablemente vestido, esperó el permiso del Papa para llegar a su presencia. Solo después que hubo pasado así 3 días, ayunando y haciendo confesión, condescendió el pontífice en perdonarle, y aún entonces fuele concedida esa gracia con la condición de que el emperador esperaría la venida del Papa antes de reasumir las insignias reales o de ejercer su poder. Y Gregorio, envanecido con su triunfo, se jactaba de que era su deber abatir la soberbia de los reyes. Cuán notable contraste hay entre el despótico orgullo de tan altivo pontífice y la mansedumbre y humildad de Cristo. Cristo, quien se presenta a sí mismo como llamando a la puerta del corazón para ser admitido en él y traer perdón y paz, y enseñó a sus discípulos: el que quisiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. ¿Qué diferencia entre el verdadero Cristo y el anticristo? Mire cómo humillaban a los reyes. Aquí hay otra historia de otro papa y otro rey. Al que le celebran es al Papa León IX, que fue el papa involucrado en el gran cisma que estableció la paz para el imperio y que murió en el año 1054. Lo celebran el 19 de abril.
Ahora tenemos la monarquía inglesa. El rey Carlos III visitando, teniendo una audiencia con el actual y recién elegido papa. Y es interesante ver aún en las fotografías cómo el rey mismo está haciendo reverencia. La cabeza está más inclinada de lo normal ante un papa que se mantiene erguido. Bueno, dice la noticia, haciendo historia, el rey Carlos III se convierte en el primer líder británico en orar con el papa en 500 años. Hemos hablado de esa silla que es de oro y hemos hablado del ojo de Horus, el ojo que todo lo ve, y de ese triángulo que muestra una jerarquía. Aquí pueden apreciar en esta fotografía, haciéndola más pequeña, que es un ojo. Es un ojo, se muestra cómo es un ojo. A la larga distancia se muestra un ojo. Ese triángulo que muestra la supremacía, que muestra una jerarquía en la que el papa es cabeza y que el rey y cualquier otro príncipe están bajo su jurisdicción y bajo su dominio. Eventos de los últimos días, página 138, dice, cuando el Estado haga uso de su poder para poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de la Iglesia, entonces la protestante Norteamérica habrá formado una imagen del papado y habrá una apostasía nacional que solo concluirá en la ruina nacional. Y vamos a mostrar evidencias tras evidencias de que la imagen de la bestia ya está formada. Ya lo veremos, lo que ha transcurrido en los últimos días. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo la unión de iglesia y Estado hacen obligatoria la adoración, culto en el día domingo. Recuerde que el papado es la unión de iglesia y Estado. Es un reino, el papa es un rey y a la vez es un líder religioso. Es la unión de lo político con lo religioso. ¿Y qué es lo que ha mandado el papado? Dice, el domingo debería cambiarnos, insiste el Papa León XIV. La celebración del domingo, recuerde que es lo que mandó también el Papa Francisco, que todos los reyes de la tierra, los gobiernos de la tierra, hagan obligatorio el culto en el domingo para proteger el planeta en contra del cambio climático. Y ahora, de igual manera, este nuevo pontífice está diciendo la celebración del domingo debería hacernos cristianos, dice el Papa León, cambiando la forma en que vivimos juntos y la forma en que habitamos la tierra. Y luego dice, el Papa León habló de cómo la espiritualidad mariana, o sea que es adoración a María, está al servicio del Evangelio, revela su sencillez. Y luego dice, y consideró cómo la celebración de la resurrección de cada domingo debe llenar nuestros pensamientos y sentimientos con la memoria ardiente de Jesús y cambiar la forma en que vivimos juntos y la forma en que habitamos la tierra. De igual manera, es un llamado al culto dominical. Y recuerde,
unión de iglesia y Estado equivale a hacer a la obligatoriedad de una ley que tiene que ver con el culto y el culto dominical. Dice el titular: Centro Comercial de Nueva Jersey, demandado por ventas dominicales de artículos no esenciales. Esto se ha está llevado a cabo en los Estados Unidos, donde los funcionarios de la ciudad de Paramus acusan al centro comercial de ignorar las leyes azules. ¿Recuerdan las leyes azules? Es adoración obligatoria en día domingo. Y luego dice, al permitir que las tiendas vendan productos no esenciales durante los domingos. Esas leyes azules todavía están en vigencia. La ley dominical está en vigencia en algunos estados en los Estados Unidos. Por tanto, dice columna de Rick Weiderben, los propietarios de centros comerciales de Nueva Jersey defienden en los tribunales el derecho a estar abiertos los domingos. Mientras que esto está sucediendo, pues que es una orden papal de que el día domingo tiene que ser día de descanso y día de adoración. Y mientras que en Roma se ha visto como esa audiencia papal en la que el rey asistió a una celebración religiosa, todo esto nos muestra cómo la unión de lo religioso con lo político está por ver la crisis de la marca de la bestia en los Estados Unidos. Y para eso está el proyecto 2025, que es parte de una fundación Heritage que promueve entre sus planes para cambiar la mentalidad de los Estados Unidos, promueve la adoración en día domingo. Y esto también ha estado en las noticias en los últimos días, pues que Donald Trump da su apoyo al proyecto 2025 y de paso ha nombrado a algunos de los líderes del proyecto 2025 como parte de su gobierno. ¿Y cuál es una de las agendas de esta institución? Dice, pidiendo que se establezca el reconocimiento del domingo como un día de culto explícitamente libre de trabajo. Eso es lo que esta Fundación Heritage y el proyecto 2025 está buscando conseguir. Esta es su meta, hacer que el día domingo sea día de culto. Esa es la meta de ellos. Mandar por medio de gobierno, por medio de leyes estatales, que el día domingo sea día de culto, día de adoración. Así que dice, pues que ese es el día domingo es el día en que la mayoría descansa. Y luego dice, pero no todos. Los cristianos observan ese día. La propuesta exigiría una enmienda a la ley de las normas laborales justas, exigiendo que los trabajadores reciban un pago de tiempo y medio por las horas trabajadas en el día de reposo. Así lo dice, en el día domingo, falso día de reposo. El libro El conflicto de los siglos, página 638, dice, y téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás, no cambia, dicen ellos. Los principios de Gregorio VII y de Inocencio III son aún los principios de la Iglesia Católica Romana. Y si solo tuviese el poder, los pondría en vigor con tanta fuerza hoy
como en siglos pasados. Pocos saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mirada puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. ¿Cuál es el fin de todas estas agendas, de todos estos concilios, de todas estas audiencias papales? Recuperar la supremacía perdida. Y para eso usa los reyes de la tierra. Para eso hace uso de los presidentes de la tierra. Dice, Trump y la Iglesia Católica luchan contra una ley que exige al clero denunciar el abuso infantil. Y esto es lo que también se publicó en octubre 10. Washington no exigirá al clero que denuncie el abuso infantil aprendido mediante confesión. Dice, Washington no requerirá que el clero denuncie sospechas de abuso o negligencia infantil aprendidas a través de las confesiones o conversaciones privilegiadas luego de un acuerdo legal anunciado el viernes. El acuerdo se produce después de que los obispos católicos de Washington, incluido el obispo de Spokane, Thomas Daly, alegaran que el Estado estaba atacando a la Iglesia Católica Romana en un acto descarado de discriminación religiosa. Después de que la legislatura adoptara un requisito de presentación de informes obligatorios para los miembros del clero a principios de este año. Y queridos hermanos, el Estado se doblegó ante la religión, ante Roma. Este es el trabajo del jesuitismo, devolviéndole la jerarquía perdida al papado. Y mis queridos hermanos, ese día ya llegó. La herida de muerte está siendo sanada. Apocalipsis 17:4 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Dogmas, creencias antibíblicas, anticristianas, introducidas por la supremacía papal. Ahora los Estados Unidos se somete a los dogmas de Roma. Dice, cuando Estados Unidos se inclina ante el derecho canónico católico romano, la decisión del Estado de Washington demuestra cómo la autoridad civil puede ceder muy fácilmente al poder eclesiástico, un cumplimiento del principio de que el mundo una vez más quedará asombrado y preguntará, ¿quién puede estar de pie ante este sistema que reclama autoridad, tanto divina como temporal? Al aceptar no hacer cumplir una ley aprobada por el pueblo, que requeriría que los sacerdotes católicos denunciaran el abuso infantil revelado en la confesión, el Estado ha reconocido efectivamente
la supremacía del derecho canónico católico romano que prohíbe a los sacerdotes revelar sus confesiones. Esta medida sienta un precedente. El Estado reconoce que el derecho de Roma al secreto supera el deber legal de proteger a los niños. En términos proféticos, esto muestra que Apocalipsis 13 se está cumpliendo, en el que el poder civil inclina su autoridad ante la iglesia. Queridos hermanos, estamos viendo que la supremacía papal que se perdió por más de 500 años está o desde el año 1798 está por ser recuperada completamente y totalmente. Dice en el libro del conflicto de los siglos, página 638, establezcase en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder civil, el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran república de la América del Norte. A ese tiempo estamos llegando ya. Aún así lo demuestra este titular, dice: el Papa Leo pide a los obispos estadounidenses que aborden la represión migratoria de Trump. ¿Qué está mandando? Por orden papal, otorga autoridad a los obispos y supremacía aún sobre el presidente de los Estados Unidos. Debemos aprender a leer entre líneas. El Papa Leo dijo a los obispos estadounidenses que lo visitaron en el Vaticano el miércoles, que deberían abordar con firmeza cómo están siendo tratados los inmigrantes por las políticas de línea dura del presidente Donald Trump. Dijeron los asistentes en el último impulso del pontífice sobre el tema. Dice el titular: más fe adelante. Mire lo que está sucediendo en este gran despertar religioso político en los Estados Unidos. El vicegobernador Beckwith insta a la integración del cristianismo en la gobernanza en el evento Flashpoint Live. Dice Crown Point, Indiana. El vicegobernador de Indiana, Micah Beckwith, dijo ante una multitud que lo vitoreaba el jueves por la noche que la fe debería integrarse más abiertamente en la gobernanza e instó a los políticos a ser sin disculpa por la fe, a ponerse del lado de la fe como parte de lo que describió como un despertar espiritual y político en los Estados Unidos. Y luego dice: otros oradores, incluido el fundador de Patriot Academy, Rick Green, cuya organización con sede en Texas capacita a ciudadanos para aplicar principios bíblicos al liderazgo cívico y al gobierno constitucional. Y el director de Turning Point USA, Faith, Lucas Miles, se hicieron eco del mensaje de Beckwith. Ambos instaron a los pastores a entrar en la lucha e incorporar cívicos bíblicos en sus enseñanzas. Así que los Estados Unidos
Los pastores deben de usar de la política en sus discursos y los políticos deben de usar de la religión asimismo en sus discursos. Eso es como estas instituciones se están entrenando para la unión de la iglesia y el Estado. De modo que los políticos prediquen como los pastores y los pastores hablen y discutan como los políticos. Dice, ya no lo ocultan, la verdadera agenda de la Comisión de Libertad Religiosa de Trump. Ayer se celebró la tercera reunión de la Comisión de Libertad Religiosa del presidente Trump. Una vez más, celebrada en el Museo de la Biblia en Washington, D.C. El lugar por sí solo dice mucho sobre las tendencias ideológicas de la comisión, pero el contenido de la reunión lo dejó inequívocamente claro. Los miembros de la comisión ya no pretenden preocuparse por la verdadera libertad religiosa. Están promoviendo abiertamente una visión estrecha de la religión que socava la separación de la Iglesia y el Estado, mientras intentan rehacer a Estados Unidos a imagen de una nación cristiana singular. Apocalipsis 13, queridos hermanos, en pleno cumplimiento. Una que excluye a millones de estadounidenses que practican otras religiones o ninguna fe en absoluto. Mis queridos hermanos, la unión de la Iglesia y el Estado, un despertar religioso político, la monarquía británica sometida a la supremacía papal, la reforma protestante caducando y oficialmente mostrándose derrotada por Roma papal, la supremacía papal en los Estados Unidos y en el resto del mundo, incluyendo Europa, nos muestra, queridos hermanos, que la crisis de la marca de la bestia está muy, pero muy cercana. Dice en el libro El conflicto de los siglos, página 638. La palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será tarde para salir de la trampa. El titular nos dice, Trump ya no niega su apoyo al proyecto 2025. Lo que debe de saber, el presidente Donald Trump ha cambiado de opinión sobre el plan político conservador Proyecto 2025, después de distanciarse activamente de él durante meses durante su campaña de reelección. Y hemos visto cómo el proyecto 2025 es un proyecto que pretende lograr que los Estados Unidos haga obligatoria la adoración en día domingo, el culto dominical. Y aquí tenemos uno de esos ejes. Dice, Donald Trump se reúne con el autor del proyecto 2025. Eliminará las agencias demócratas por el cierre de gobierno. Trump abraza el proyecto 2025 tras desautorizarlo durante la campaña 2024. Así que dice, ¿por qué es importante el proyecto 2025? Se convirtió en un punto álgido político durante la campaña presidencial del año pasado debido a su controvertido esquema para remodelar la vida estadounidense, para cambiar la mentalidad de los estadounidenses y para hacer que el día domingo sea día de adoración. Eso es todo. Y mientras que la monarquía inglesa se sometía a la jerarquía papal, octubre 23, en octubre 22,
cuando el pueblo de Dios está recordando el año 1844, octubre 22, que empezó el juicio en el cielo, que empezó el juicio investigador, que el Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Esa fecha usaron para mostrar en un acto cívico público de que ya no hay reforma protestante, que ya es todo paz y armonía. Y mientras tanto, se publica que Donald Trump habló a lo que ellos llaman vocabulario asqueroso. La obsesión de Trump por conseguir que el coautor del proyecto 2025, que ya está divorciado, vuelva a encontrar pareja, pero lo hizo hablando con un vocabulario obsceno. Así, queridos hermanos, vemos cómo la ruina nacional está por llegar por causa de la apostasía nacional en Estados Unidos. Y esto será globalizado también. Habrá apostasía global y habrá ruina global. Para eso debemos estarnos preparando física, mental y espiritualmente. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 35. El fin está muy cerca. Nosotros que conocemos la verdad debemos estar preparándonos para lo que pronto ha de irrumpir sobre el mundo en forma de una abrumadora sorpresa. Estados Unidos ya tiene papa y ya tiene rey. Estados Unidos ya está hablando como dragón. Estados Unidos ha unido ya esos dos cuernos, la iglesia y el Estado. Esa bestia que tiene la apariencia de mansedumbre, ya está hablando como dragón. Y lo hará aún más cuando haga obligatoria la adoración en día domingo, el culto dominical, la marca de la bestia. Para eso debemos estar preparándonos. Y queridos hermanos, por sobre todas las cosas, darle gracias a Dios que nos permite ver el cumplimiento de las profecías aún en estos días en que vivimos. Que Dios nos bendiga a prepararnos para la venida del verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga es nuestro deseo y nuestra oración. Oremos. Querido Padre que esté en el cielo, gracias por este mensaje. Rogamos, Padre, que quede bien grabado en nuestro corazón. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si me amáis, guardad mis mandamientos, nos dijo nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor Jesús. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Y gracias por su atención y gracias también por compartir estos mensajes de vital importancia. Que Dios les bendiga. Amén.